¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, medios días en realidad, aquí en Conexión Agro, por Ahora Play, una vez más, otra jornada más, con entrevistados, con gente del sector agropecuario y con personas que tienen mucho para contar. La verdad que hoy tenemos un buen programa por delante y no vamos a tardar mucho más en presentarla a ella, que nos está acompañando. Es Alejandra Marino, es ingeniera agrónoma, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y además es especialista en lo que tiene que ver con la fertilización en pasturas, así que vamos a darle los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Ariel, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, a ver, es como mucho esto que dije, pero a ver, especialista en lo que tiene que ver con nutrición en pasturas de campos naturales. ¿Cómo es esto de nutrir a la pastura en un campo natural? Bueno, vos es que hace muchos años que venimos trabajando en la Unidad Integrada Balcarce, esa unidad tan especial de Facultad y Estación Experimental Agropecuaria de INTA, y específicamente en el grupo Pasturas, ¿sí? Y nosotros decimos que en el grupo Pasturas nuestro enfoque es producir y utilizar pasto, ¿sí? Vos dijiste campo natural, pero también incluye pasturas cultivadas, verdeos, ¿sí? Y en mi caso específicamente yo me he dedicado a estudiar la nutrición, qué nutrientes consumen esos pastos para crecer más y mejor, ¿sí? Y además compatibilizar con el consumo que hacen los animales, ¿no? Claro. Porque el fin último es alimentar a la hacienda. Sí, ganar kilos. Ganar kilos O leche, ¿no? o litros de leche, justamente, esa es la idea. Pero por ahí tenés cosas tan atípicas como, por ejemplo, pasturas para caballos o para otros fines. Sí, o por ahí alguna pastura que en algún momento de su estadio no está tan bueno que lo coman porque le hace mal, digamos, no sé, la festuca, ¿no? Que con la festucosis, ¿no? Todo ese tema. Y ahí empieza a cruzarse todo. Cantidad, calidad, distribución estacional del crecimiento, requerimiento de los animales. Claro. La hacienda no siempre necesita el mismo tipo ni calidad de pasto. Claro. Así que bueno, es bastante interesante. A ver, hablamos de nutrición. En realidad, el productor ganadero, que en realidad es mixto, porque si lo va a sembrar también termina siendo parte de agro, digamos, se encuentra entusiasmado en esto de mirar a ver cómo está de nutrida, digamos, su pastura, qué deficiencias tiene. Bueno, afortunadamente hace bastante tiempo que venimos trabajando en el tema y te puedo decir que este es un momento bastante particular. Mira, ¿sí? ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? En que el productor ganadero tiene o percibe alguna relación económica más favorable. Ajá. Con respecto al... Hubo épocas donde realmente la ganadería estaba bastante golpeada, ¿no? Uh-huh. Pero ahora como que está más entusiasmado y lo que notamos es un notorio incremento en la demanda de información. Claro. Y de mejorar sus sistemas productivos. Claro. A eso sumarle que las nuevas generaciones saben que aumentar la eficiencia es ganar más. Ajá. Por varios lados. Está bien. Así que como que se van sumando cuestiones y nosotros vemos un productor más ávido de información, más interesado en la tecnología y con un entorno, con un marco que por ahí lo estimula más a aplicar tecnología que aumente la eficiencia productiva, ¿no? Está muy bien. A ver, entiendo también que a lo largo del tiempo hemos ido encontrando diferentes falencias, ¿no? O diferentes lugares donde tenemos que atacar para, digamos, tener lo más fortificada, para que se entienda. Siempre trato de hablarle a la gente que no es del palo. Correcto. Lo más fortificada que se pueda a esa pastura. Correcto. Mira, el productor ganadero, en general, y hablo de Argentina, sí. Región Pampeana, Argentina y el mundo. Uh-huh. En general, el productor ganadero ve que hay algo verde sobre el suelo y que lo comen los animales. Hasta ahí vamos. Y hasta ahí vamos. Y cuando hay mucho, está contento, y cuando no queda nada, se empieza a preocupar. Sí. Eso te diría que es la dinámica más común. En la medida en que se intensifican los sistemas, eso se va ajustando, ¿sí? Claro. Pero la cantidad de pasto es algo que no se tiene tan bien cuantificada y mucho menos la nutrición. Claro. ¿Sí? No es, yo marco siempre la diferencia. Vos en un cultivo, en un lote de trigo, en un lote de maíz,
sabes cuántas hectáreas son y Sí. en un día con la cosechadora sabes cuánto te rindió cada hectárea. Claro. ¿Sí? En ganadería es más difusa esa Ujú. relación. Ujú. Entonces al productor le cuesta saber cuándo tiene más pasto, cuándo tiene menos pasto, cuándo esa pastura está creciendo menos. Claro, ¿Y por qué crece menos? claro. ¿Por el clima? ¿Porque le faltan nutrientes? Sí. Eso todavía no lo tiene tan ajustado. Pero bueno, hoy la tecnología nos da muchísimas herramientas para mejorar ese manejo. Alejandra, yo soy medio disperso para preguntar, porque por ahí Está voy y bien. vuelvo, y se me ocurre, porque dijiste cuando tiene mucho o tiene poco pasto. ¿Cómo hacemos para regular eso? Porque un año como este, que por ahí tenemos más pasto, ¿cómo hacemos para poder guardar lo que nos sobra y que coman lo que es necesario? Bueno, Esa es la tarea, básicamente. correcto. Mira, ¿por qué es tan difícil, lo decimos nosotros, manejar el pasto? Porque es cíclico, es Claro. estacional. Yo siempre cuando hablo lo comparo con el que tiene un pedacito de parque en la casa. Claro, Hay épocas del año donde no cortás nunca el sí, pasto cierto. y a partir de ahora toda la semana tenés que cortar Sí, el sí. pasto. Bueno, este invierno hubo que cortarlo. Tenés nuevo que cortarlo y ahí vamos. Depende del clima, depende Claro. de la temperatura, depende de las lluvias, del agua y depende de la especie. Pero tiene una curva estacional muy marcada. Ujú. Nosotros pasamos de 3 meses fríos con poco crecimiento de pasto Ujú. y yo te diría que en un mes a todos los productores ganaderos los va a tapar el pasto. Ujú. Eso es una seguridad que te puedo Sí. dar. ¿Cómo hacemos para de no tener nada de pasto a tener 10 veces más de lo Bueno, que a ver, tenías? el que te está escuchando entonces que se agarra, prepara la cortadora, la moscato Claro. y ahí hileramos y hacemos rollo, ¿qué hacemos? Claro, bueno, lo que empiezan a hacer los productores que empiezan a manejar más eficientemente es presupuestar. Mm, ¿Sí? Como vos haces cualquier balance de cualquier cuestión, presupuestar. Yo necesito tanto pasto, claro, pero es altamente probable que crezca tanto. ¿Cuántas hectáreas voy a usar efectivamente? claro. ¿Sí? De acá a 90 días. ¿Cuántas hectáreas voy a consumir con mis animales? El resto... Perdón, que- pero ¿se hace eso? ¿Lo hacen? No. Ah, bueno, por eso eso es lo que debería hacerse, digo, pero a ver, en un porcentaje, porque también sabemos que por ahí muy gran porcentaje de la ganadería argentina son pequeños productores, ¿no? Sí. La gran mayoría. Sí. Digo, por ahí el pequeño productor se mete en esa, digo, che, tengo tanto pasto, lo dosifico, esto que estás diciendo, ¿no? Lo cuido de esta manera, ¿qué hago con el remanente que voy a tener? De acá hasta cierta época voy a consumir esto. Exactamente. No, yo te diría que ni el pequeño productor, ni Ok. el productor grande, Sí. y acá hay algunas pocas empresas ganaderas eficientes que lo hacen, pero en general no se hace. Y al no tener esa presupuestación, nosotros decimos, se te pasa todo el pasto en primavera, Ujú. rápidamente pierde calidad y desaprovechaste un 40-50% de esa producción primaveral. Claro. Y ahí te pongo otro número. En estos 3 meses que siguen, Sí, septiembre, octubre y noviembre, se produce el 70% del pasto del año. claro. Entonces, si no gestionas bien ese cúmulo de pasto, y los números se complican. Ahora, suponte, bueno, yo si siembro algún verdeo, bueno, sabes que estuve invirtiendo un poco Correcto. más, pero en un pasto natural o en una pastura que les hace mucho, digamos, que está creciendo solo, ¿por qué no lo cuido? ¿Por qué no trabajo en eso? Decir, che, si es algo que me está viniendo, que no estoy invirtiendo tanto. Otra vez, porque en general no está ajustado el consumo, la producción. Si vos hoy a muchos ganaderos le preguntas, ¿cuál es la producción por hectárea? No tiene idea. Le cuesta sacar ese número. Ya te digo, es un productor que en algunos casos, no en todos, tiene una dinámica diferente del productor agrícola. Está muy bien, que es mucho- está muy bien. Es así. Bueno, a ver, hicimos un entre como Sí. para saber lo que tiene que ver con lo general. Vos, o sea, sos especialista en nutrición, si Sí. no hablamos de nutrición es como que te estoy desaprovechando. Pero digo, estos años así tan llovedores, complican, digamos, no sé, en el escape de algún tipo de nutriente, de macro, de micronutrientes. En el escape, digo, no sé, porque lava la tierra, no sé si hablo bien de esa manera, pero digo, Es así, mira, normalmente si yo te pregunto en qué época del año llueve más, en general es en verano. y sí, claro, Pero en verano hay tanta demanda del evaporación. ambiente Bueno, que no se acumula. claro.
este invierno particularmente, Ujú. ha llovido muchos milímetros y en algunas zonas del país es efectivamente un problema grave. Sí, claro. Nosotros vemos hoy Más el allá de mapa. los inundados, ¿no? Claro, hay zonas inundadas con excesos y entonces en esas situaciones puntuales no me meto. Pero lluvias tan abundantes en región pampeana Ujú. ha recargado perfiles en muchas zonas y te pone de cara a la primavera en una situación súper favorable. Claro. ¿Sí? Perfil de suelo cargado de agua. Luz que va en incremento. Sí, sí, Temperatura que va en incremento. Condiciones ideales para que crezca el pasto. Claro. Entonces, ese problema que yo te decía, que ahora en primavera crece mucho el pasto, Sí. bueno, ahora están dadas las condiciones ideales. Hay una situación que lo va a complicar. ¿Qué Y es? que nosotros lo sabemos. Y es la nutrición. La nutrición. ¿Sí? Esa cantidad de agua en el perfil desplazó, por decirlo de alguna manera Sí, sí, fácil, sí, sí. desplazó de los primeros centímetros de profundidad algunos nutrientes muy importantes, por no decir el más importante, ¿Ejemplo? nitrógeno. Nitrógeno, te iba a preguntar eso. Nitrógeno. ¿Y qué porque- hacemos? ¿Boleamos uria? Claro. Mira, justamente... No, digo, tiramos con un dron, si por ahí no tenemos piso, un poco de uria, no sé, se me ocurre, uria líquida. Exactamente. Mira, esa es la pregunta que me han estado diciendo en los últimos 15 días un montón de gente. ¿Qué hago? Primero hay una limitante, muchos todavía no pueden entrar al lote, Claro, ¿sí? Porque los caminos están imposibles, el lote está sin piso, claro. así que, pero muchos otros tienen condiciones ideales, insisto, Claro. humedad en el suelo. En cuanto se puede ingresar al lote, que se pueda transitar, la pregunta es, ¿aplico urea? Si en general se recomienda un poquito antes. Sí. Digo, sí, porque este año ese perfil húmedo va a hacer que la primavera sea un poco más extensa. Ujú. ¿Sí? Normalmente No en la nuestra hablemos zona- muy sí. fuerte porque por ahí si no los que venden uria la van a querer subir. Pero por la duda, ¿no? Porque va a haber, obviamente Claro. va a haber gente que va a querer aplicar. Es que es lo que nosotros estimulamos Claro. fuertemente. A ver. ¿Sabés cuánto disminuís el crecimiento de pasto? ¿Cuánto? Si Mucho. en una pastura mal nutrida, en un verdeo mal nutrido, producís la mitad o la tercera parte es mucho. de lo que podrías producir. Claro, claro. Te lo llevo a... Porque a veces decimos pasto y la gente no Sí, sí, sí. dimensiona. 10 a 15 kilos de pasto es 1 kilo de carne. Claro, 1 kilo de pasto es 1 litro de leche. claro. Entonces, si yo te digo, estás perdiendo 5.000 kilos de pasto, ¿es Claro. importante o no es Es importante? muchísimo. Es un montón. Es Es un mucho. montón de pasto que se podría producir y que si no corregís esa nutrición, Ujú. Se complica. La desaprovechás. Además de nitrógeno, algún otro macro o micronutriente, porque ahora está muy de moda, no sé de moda, digo, pero tal vez se está indagando más en el micro que antes no. Digo, se habla del boro, se habla de zinc, se habla de molibdeno, que yo que antes por ahí no se tocaba. También en eso estamos mirando la pastura, o estoy hilando muy fino. No, está bien, está bien. Mira, cualquier nutriente que sea deficiente restringe el crecimiento. Pero en ganadería, y así a grosso modo, yo te diría que hay 2 nutrientes que son los que mueven un poco la aguja. Además de nitrógeno. Nitrógeno y fósforo. Ah, ok. ¿Sí? Pero el fósforo tiene una dinámica mucho más en el largo plazo. ¿Sí? Estuvimos hablando de nitrógeno, corto plazo, ahora, ya. Claro. ¿Sí? Primavera. Fósforo la tenés que planificar en el largo plazo, ¿sí? Porque los efectos se ven en varios años. Así que controlar el nivel de fósforo en suelo es fundamental y a partir de ahí ajustar la nutrición. Sí. Con ¿Y cómo nitrógeno. hacemos eso? Hay que clavar la pala y hacer un análisis. Hay que muestrear suelo. Hay que muestrear suelo. ¿Y muestreamos suelo? No, tampoco. Yo te corto así, te pregunto, porque digo, bueno, pero yo lo que, a ver, a veces charlo con otros productores y siempre decimos que, y esto que no se enojen, pero por ahí al ganadero le cuesta un poco más invertir a diferencia del chacarero, ¿no? Que por ahí la última tecnología que tiene la aplica y el ganadero es como que es un poco más, no sé si reticente o conservador. Pongámosle conservador así no se enojan. Y aquí queda demostrado eso. Totalmente. Y eso que vos decís, están así, pero tiene algún sustento. Sí, digamos. totalmente. Los resultados son mucho más rápidos lo del productor chacarero, ni a eso ni hablar. Exactamente. El ganadero tiene que esperar años Claro. para ver el resultado Sí. de su producto. Pero sí. Pero te digo algo, el análisis de suelo, que es fundamental, es como yo siempre digo, Un análisis nuestro. ¿qué es lo primero que te pide un médico? Un Tal análisis de cual. sangre. Sí. Un análisis de suelo
es bastante poco frecuente, aún en la agricultura, mucho menos en ganadería. ¿Sí? Pero bueno, es el dato número 1 y a partir de eso, es lo que yo siempre digo, muchas veces análisis de suelo es lo que te permite presupuestar aplicar fertilizante o qué aplicar, o no aplicar algo que no necesitas. ¿Sí? Claro. Y a ver, porque vos estás, muy especialista en esto y andás por todo el país. En los que son por ahí no campos naturales, sino por ahí que hemos sembrado alguna pastura, que yo quien trabaja en alfalfa, quien no sé, algún otro tipo de pastura, ya son un poco más, o sea, se aplica mucho más lo que tiene que ver con fertilización, lo usan un poco más, o no, o por ahí lo hacen a la siembra. Te diría que vamos en un degradé. En campo natural es nulo la aplicación, y esto está demostrado en encuestas. Sí, de hecho te acompañé a una muestra que anduvieron por ahí en la zona del Salado, que anduvimos cerca de Mar del Plata y se notaba la variante donde estaba y no estaba. Claro, campo natural prácticamente no se fertiliza. Claro. Ahora, si pasas a pasturas, sí, en la medida que siembran pasturas, dentro del costo de esa práctica se incluye, no sé si mucho o poco, pero se incluye fertilización. Cuanto más intensificado es el sistema, más se preocupan por este componente. ¿Y cuán lejos estamos de eso, digamos, de que sea un poco más efectivo? Todavía estamos lejos en ganadería. Pero bueno, insisto, estos últimos, te diría, año y medio, 2, hay demanda de información, hay demanda de tecnología, así que vamos por ese sentido. Está muy bien. Ustedes que esto está bueno porque desde la universidad han desarrollado algún tipo de aplicación también como para medir el pasto. También cuesta lo que es las tecnologías, poder adaptarlas, poder asimilarlas, o que el productor diga, che, me embarco en esto, en estar en una AgTech. Sin duda, sin duda. Yo te diría que si cuesta tecnología de manejo y fertilización de pasturas, que hace décadas que estamos trabajando en eso, sí, pero yo soy muy optimista. Yo veo cambios muy marcados, te diría que hasta generacionales. ¿Sí? Bueno, eso está bueno. Eso está muy bueno. Porque digamos, la descendencia del productor es el que está empezando a usar ese tipo de tecnologías. Sí, y por varios motivos. Primero porque se quiere mejorar la rentabilidad, se quiere mejorar la eficiencia, se quiere ser más sostenible, pero a la vez se quiere aprovechar mejor el tiempo. Es más difícil conseguir gente en el campo. Sí, claro. Entonces, son muchos puntos que se van alineando, digo yo, y donde la tecnología que te da todos esos beneficios, yo creo que se va a ir adoptando. Está muy bien. ¿Por qué sos tan apasionada de lo que tiene? ¿Por qué te apasionaste con el tema de la nutrición? No te lo pregunté, te lo tendría que preguntar de movida, pero... No, mira, cuando empezás a trabajar en algo y ves crecer las plantas, y nosotros decimos somos medios locos, ¿no? Pero las plantas te hablan. Te dicen cuando la está pasando, como un animalito, como un ternero, como un perro. Está muy bien. Yo tengo una cola de zorro acá, espero que no me hable porque me voy. Pero más, mirá que me creo en el campo, nunca me habló un eucalipto. Pero si vos decís que hablan, yo te creo. Hablan y las medimos y sabemos cuándo están bien y sabemos cuándo están mal. Y entonces vos decís, uy, mirá si le agregás esto, ¿cuánto mejora? Está muy bien. Hablábamos recién de las pasturas, de lo que es nutrición, y obviamente también de lo que es en reservas. ¿Ha habido un avance en los últimos años de la reserva, digamos, no sé, en lo que tiene que ver con el olaje, con el tratar de hacer tipo silo, de almacenar rollos? ¿Ha habido avances? ¿Seguimos con la misma? ¿O hacemos el rollo y lo dejamos abandonado ahí y se nos pudre un poco abajo? Bien, no, sin duda que otra vez hay empresas que están intensificando, hay empresas que quieren subir techos productivos, quieren ser sustentables, quieren aprovechar bien los recursos, y esas son las empresas que vos ves que hacen reservas. Claro. Son las que nos demandan información, qué hago con esto, cómo manejo esto, y esa demanda genera también la movilización de empresas de maquinarias, de empresas de insumos. Es como que todo tracciona, ¿no? Pero yo creo que la necesidad de mejorar la eficiencia productiva va a traccionar un montón de actividades positivas, ¿no? Hablas de esto de eficiencia productiva y, a ver, entiendo que lo tuyo, más allá que es pasto, es ganadería. Sí.
Y por ahí siempre decimos que en la Argentina no tenemos hace mucho tiempo un plan ganadero, una regla clara. Digo, se habla, pero matamos un animal en estos kilos o no. Digo, varía, no varía, pero digo, trabajamos. No hay un plan ganadero específico como hay en otros países, aquí cercanos nomás, y que cambian los gobiernos y siguen con el plan ganadero. Sí. Esa falta de previsión hace también que por ahí tengamos menos puesta de dinero, digamos, en el pasto. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El productor ganadero no ha tenido, en los últimos 20 años he visto productores que se han fundido, que Sí. la vaca no valía, que... Porque hoy tiene un buen precio, digo, pero hay mercados que hay que abrir. Digo, ahora, hace poco fue la gente del IPCBA para tratar de vender más carne en Australia, otro tipo de animales, porque hoy estamos más que nada trabajando con vacas o exportando vacas, digo, pero por ahí otro tipo de categoría. Bueno, y vos lo dijiste, hoy el mercado global define qué es lo que se puede hacer y qué no, Claro. qué es lo que se va a comprar y qué no. Y entonces ya no es solo la condición productiva local de Argentina. Hay que producir en términos de sustentabilidad, hay que mejorar la eficiencia productiva, no podés emitir alegremente a la atmósfera sin consecuencias. Sí. Todo eso no es que yo pienso, se está midiendo y hoy mercados globales te van a comprar si sos eficiente, si sos sustentable, Claro. si no deforestás y si no, no. Fíjate que eso también controla la exportación. Totalmente. Así que... Tocaste un tema, siempre decimos que la vaca por ahí tiene mala prensa, ¿no? Cuando lo que tiene que ver con la emisión, porque nadie se fija lo que secuestra, lo que deja, ¿no? Todo dice, lo que emite, pero no lo que secuestra, lo que deja en el piso. Y nosotros que trabajamos en pasturas... Sí lo ves. Y lo medimos. Pero por eso está bueno difundirlo, porque a veces que no se sabe. Exacto. Cuando en muchos foros nos toca discutir y nos plantan la ganadería como el negocio malo que contamina. Y es cierto, los animales emiten. Como nosotros. Como nosotros. Cuando, además, vinimos acá, viniste en auto vos. Exacto. Bueno, emitimos. Exacto. Y ahí digo, Claro. cualquier actividad del hombre humana antrópica genera contaminación. Claro. La particularidad de la ganadería, y sobre todo la nuestra, y ese es el estandarte que hay Claro. que hay que levantar, la ganadería argentina es pastoril. Pastoril. Podemos charlar después qué parte tiene a corral, ok, Sí. pero es básicamente pastoril. Y todo lo que sea pasto fotosintetiza, produce pasto, pero produce raíces Claro. y genera un secuestro de carbono que en muchos otros lugares no lo tienen tan bueno ese Claro, parámetro. Claro. Así que, bueno, nosotros consideramos que ese es una de las cuestiones que hay que comentar y hay que difundir. Ujú. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sí, con no sé, con el tema de hablamos de lo tuyo, nutrición, digamos. Ok. Bueno, ahora nos espera una primavera, fin de primavera, inicio de verano, movidito. Vamos que... Está bueno eso, ¿no? Porque el desafío, Totalmente. te ponen a trabajar, te abre la... Totalmente. Todos los días, mensajes. Sí. ¿Aplico nitrógeno acá? ¿No lo aplico acá? ¿Cuánto? ¿En esta pastura? ¿En esta otra? Eso se ve. Sí. Y después prepararnos porque va a crecer el pasto. Claro. El pasto va a crecer, nos van a preguntar qué hacemos, cómo lo manejamos, cuánto hay que dejar, cuánto no. Se viene una época linda de trabajo, pero yo diría, así como mensaje, que el productor ganadero esté bien en contacto con sus pasturas, con sus... Que se baje la chata y camine. Sí, O del caballo, recorra, en realidad, que no hay mucho de recorra, tal caballo, cual. que recorra. Y que mida y que tenga contacto, que se viene una buena época. Está muy bien. Y digamos, la provincia está bastante parecida, más allá de las zonas inundadas, digamos, lo que es Pasto. Mira, O La Pampa, no sé qué zona andás, claro, mira, la zona inundada está complicada, pero el agua va a drenar y se va a llevar nutrientes, así que hay que reponerlas. Otras zonas, por ejemplo, mañana y pasado estamos yendo hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Zonas más secas, pero que han tenido lluvias gloriosas Claro. para ellos. Sí, bueno, claro. Sí. Entonces ahí también empresas que no pensaban fertilizar y ahora tienen las condiciones dadas. Así Claro. que Es un buen todo momento eso. para la ganadería. Sí, totalmente. Está muy bien. Alejandra, no tenemos mucho más tiempo. Me quedaría charlando un rato largo. Creo, Matt me va a decir, pero creo que estamos bien de tiempo, andamos ahí redondeando.
Tengo para hacerte alguna más. Bien, O sea, bien. en mi cabeza andaba que estaba ahí por... Viste, uno ya tantos años de esto que más o menos va sacando Seguro. los cálculos. Hablábamos de hacia dónde vamos. A ver, ustedes imagino que, o sea, recorren, charlan con mucha gente y también recorren y charlan con gente del exterior, pues ustedes dan charlas en otros lados. Sí. ¿Cómo nos ven de afuera con esto de los pastos? Y por ahí, ¿qué añorás vos de lo de al lado? No sé, si es que añorás algo, es decir, por ahí capaz que nosotros trabajamos mejor que los brasileños, que los uruguayos, que los paraguayos, que laburan muy bien. Mirá, no me voy a ir muy lejos. Si querés, cruzando el Río de la Plata en Uruguay, Sí. tenés ambientes parecidos, Claro, sí. pero condiciones totalmente diferentes. Claro. Lo dijimos antes, proyecciones a largo plazo, condiciones claras productivas, Claro. y eso hace que adopten tecnología mucho más fácilmente que nosotros. Claro. Entonces, yo siempre digo lo mismo, tenemos un ambiente privilegiado, o sea, Claro. pocos lugares del mundo ofrecen las condiciones ambientales para producir pasto como nosotros, pocos lugares del mundo. Tenemos potencialidad para triplicar la producción ganadera, Claro. ¿sí? Y eso está documentado, ¿eh? Así que yo creo que señales positivas sobran, nos faltan condiciones claras, nos falta difundir la información, nos falta que el productor confíe y tenga reglas claras para adoptar la tecnología, ¿no? Está muy bien. O sea que añorás un poco eso. ¿Y ellos cómo nos ven? Y ellos nos ven como un... Como algo desaprovechado. Total. Vos no sabés cuando vienen, no digo los europeos, Sí, claro. Los europeos se mueren. Los europeos o de otros lugares del mundo, dice, ¿cómo todo esto y no lo pueden creer? Claro. O por ahí nosotros nos preocupamos y decimos, no, pero estamos aplicando urea, y si aplicamos urea emitimos. Y viene un neozelandés y nos ha dicho, pero con lo que ustedes aplican y manejan, estas son producciones orgánicas. Claro. Comparado con el resto del mundo. Totalmente. O sea, tenemos una condición súper privilegiada. Tenemos que enfocarnos y ocuparnos en aprovecharlo bien, porque tampoco quiero dejar el mensaje, hay que salir como loco No. a echar camiones de fertilizante. No, hay que ser muy cuidadosos. Es un insumo también, como todo lo que hacemos los humanos, que hay que manejarlo cuidadosamente. Bueno, a ver, estás hablando de algo que me parece, no sé, vos me vas a corregir, porque obviamente charlar con mucho más gente que yo. Pero somos bastante conscientes, ¿no? Hoy por hoy el productor argentino en esto, en lo de la emisión. Por lo menos en los últimos, yo te diría 4 o 5 años, ¿no? En medirnos, en que ya hay eventos que son carbono neutral o que tratan de que sean así, después digamos, se mide lo que es la emisión. No sé si tan así en otro lugar, ¿cómo lo ves vos? En otros lugares del mundo, digo, ¿no? Bueno, digamos, en los países desarrollados lo tienen clarísimo. Claro. Si no lo miden es porque no lo quieren mostrar y Claro. porque los valores son alarmantes. Pero después en países subdesarrollados no lo miden porque no están dadas las condiciones. Claro. y los sistemas productivos están mucho más atrasados que nosotros en muchos casos. Pero hoy está la tecnología, están las herramientas, se puede medir, se puede cuantificar, se puede manejar la información. Claro. Los países desarrollados lo miden y nos muestran, hay que medir esto. Otra vez, va en ese sentido y todo se va a medir, todo se va a conocer. Vos, Ariel, producís esto, pero estás emitiendo esto, Sí, entonces tenés que corregirlo. Está muy bien. Alejandra, charlaríamos un rato largo más y vamos a charlar seguramente otro día, nos vamos a cruzar en alguna expo, nos vamos a cruzar en el campo, seguramente. Vamos a andar seguramente caminando en alguna pastura. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, porque la verdad que estuvo muy buena la charla y bueno, espero que también quien la esté mirando, que obviamente yo creo que se va a quedar con buenos conceptos. Así que agradecidísimo que nos hayas acompañado. A vos por la invitación, muchas gracias. Alejandra Marino es ingeniera agrónoma, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, además especialista en lo que tiene que ver con la nutrición de pasturas y bueno, charlaba aquí con nosotros en este Conexión Agro de Ahora Play. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en la próxima semana. Nos vemos, chao.